Okay. Ya, o se lo paso, ya está. Okay. Me avisan. Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente, tanto a nuestro público presente como a nuestro público virtual. Damos una especial bienvenida a la profesora Eloísa Pérez Santos, que nos acompaña desde la Universidad Complutense, como al profesor Manuel Muñoz, que será nuestro presentador principal. También a la profesora Iris Bello, quien coordina nuestro programa de Psicología para Adultos, y a la profesora Laura Sánchez, nuestra directora del Laboratorio de Psicofisiología y Neurocognición del Hub de Investigación de UNIBE. Además, bienvenidos todos. Esta tarde, pues, el profesor Manuel Muñoz nos comparte con nosotros una conferencia sobre su investigación en el impacto psicológico del COVID-19 en España. El profesor Manuel Muñoz es director del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid. Es el director de la cátedra UCM Grupo 5 contra el estigma, que estudia temas de estigma social, tanto en personas con discapacidad, grupos vulnerables y demás, que les estará contando más adelante. Y en su actividad investigadora ha intentado poner de manifiesto la relación existente entre diversos factores sociales y la salud mental, en especial en algunos grupos socialmente desfavorecidos. En docencia imparte las asignaturas relacionadas con evaluación psicológica y psicología clínica desde el año 1989 hasta la actualidad. Es codirector del programa de doctorado de Psicología Clínica Experimental de la Universidad Complutense de Madrid y pues imparte docencia en diversos cursos y programas en España. Démosle una calurosa bienvenida al profesor con un aplauso. Bueno, gracias. ¿Está bien puesto? Sí, ¿no? Vale. Bueno, muchas gracias. Por lo primero, es un placer estar aquí y es un verdadero gusto y honor poder compartir un rato con una clase y con unas profesoras y poder visitar una ciudad y un país como este, que también en sí mismo ya es suficiente atractivo para venir, ¿no? Bueno, yo hoy voy a hablaros un poco, lo ha dicho la profesora, de la cátedra que coordino en la actualidad y también de un trabajo que hemos hecho dentro de esa cátedra, que es un estudio sobre el impacto psicológico que ha tenido la COVID-19, sobre todo en España, en nuestros trabajos en España, pero también hemos ampliado, voy a ampliar en la charla algunos aspectos de otros lugares, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde enfoco esto? Que no corre. Pues ha ido. A ver. Ahí, ¿no? ¿Y ahora pasa? Sí, ahora sí. Bueno, yo, como han dicho, trabajo en la Universidad Complutense de Madrid desde hace, ya no quiero ni recordar los años, y desde el año 2009, sobre todo, nos venimos dedicando un grupo de profesores a estudiar el estigma de la enfermedad mental. Esto es un libro que publicamos en el año 2009, sobre un estudio que hicimos en España, en Madrid, sobre el estigma de la enfermedad mental, y que podéis, casi todas las cosas que voy a ir diciendo están colgadas en una página web que luego voy a decir que es la página web de la cátedra, ¿no? Con lo cual podéis descargaros el libro en PDF gratuito y podéis verlo si os interesa, ¿no? A los datos que voy a ir dando. Bueno, también habíamos organizado con seminarios internacionales sobre estigma. En el año 2019 organizamos el último y colaboramos con distintos investigadores de todo el mundo, Juan Patrick Córrega, Andrew Boyd, no sé si los conocéis, pero bueno, da igual. El caso es que llevamos una trayectoria, bueno, de unos años de trabajo trabajando realmente en estigma. Por otra parte, el Grupo 5, que va a ser la empresa que financia la cátedra, pues es una empresa de las más grandes de servicios sociales en España, tiene más de 2.000 empleados y tiene centros en prácticamente todas las comunidades autónomas de España, ¿no? Bueno, ellos también habían trabajado en estigma y también tenían una trayectoria de trabajo en estigma que la nuestra, que era más universitaria, pero también habían trabajado bastante en estigma, ¿no? Y habían publicado este manual de estigmatismo, que también le tenéis en la página web, ¿no?
El caso es que de la reunión de los dos intereses, pues nace lo que ahora mismo es con lo que estamos funcionando, que es una cátedra, en la Universidad Complutense la llamamos cátedras extraordinarias, una cátedra que hemos terminado por llamar contra el estigma. Bueno, ¿cuál es el interés de esta cátedra? Pues bueno, esta es la firma del convenio de la cátedra, que tampoco tiene mayor interés, pero bueno. La cátedra sí que tiene distintos intereses, ¿no? Tiene un interés de investigación, esto es una universidad al fin y al cabo, entonces bueno, la investigación es una pieza clave, pero también tiene un interés en demostrar y en explotar la relación universidad-empresa, que bueno, no es tan habitual en los servicios sociales y en la psicología que haya esa relación. En otras carreras quizás es mucho más normal, mucho más habitual, en la psicología no es tan habitual. También la posibilidad de generar alianzas, y este es uno de los motivos por los que estoy aquí, es decir, podríamos terminar teniendo una alianza con UNIBE, pues, o con una parte de UNIBE, con una cátedra, con algo, pues, probablemente sí, es decir, no hay nada que lo impida, dependerá de nosotros y de UNIBE en principio, ¿no? Y luego también queremos generar un impacto social, al fin y al cabo no somos una ONG ni un lobby, pero sí queremos que nuestra investigación tenga un traslado a la sociedad lo más rápidamente posible y con el mayor impacto posible, ¿no? Con lo cual también tenemos una preocupación por esa forma de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer con esta cátedra? Pues básicamente lo que queremos es cambiar la mirada, y cambiar la mirada sobre la enfermedad mental, sobre todo sobre algunos otros grupos también estigmatizados, ¿no? Pero bueno, sobre todo sobre la enfermedad mental. Pasar de una mirada, pues digamos, más antigua, masculina, clásica, a una mirada, bueno, más joven, distinta, más, y sobre todo, quizás más interesante de todo esto, es más múltiple. Es decir, no hay una única mirada a la enfermedad mental, sino que hay distintas miradas a la enfermedad mental, y se puede ver de distintos puntos. Y estamos acostumbrados siempre, seguro que los psicólogos, las psicólogas lo hacéis así, a ver la sintomatología, los problemas que tienen las personas, analizarlos, si cumplen un diagnóstico, si no los cumplen, etcétera, y no tantas veces miramos, por ejemplo, los aspectos positivos de la persona, cómo es su familia, qué recursos sociales tiene, qué bien hace algunas cosas, cómo ha sabido salir adelante ante algunas crisis personales muy importantes. Y bueno, esas también son cosas importantes. Las personas son los síntomas, o tienen los síntomas, pero también son todas las demás cosas en su vida, ¿no? Bueno, las personas con enfermedad mental nosotros pensamos que son artistas, que son profesionales, que son fontaneros, que son personas normales, y por tanto también tendrán hijos, y tendrán parejas, y tendrán familias, y vivirán, y esa es casi la parte que más nos interesa. En realidad la sintomatología la mayoría de las veces es una parte pequeña de su vida, ¿no? Bueno, con ese interés formamos la cátedra contra el estigma, la podéis ver en la página web contralestigma.com, y muchos de los materiales de la investigación COVID que voy a dar, yo creo que están todos, están publicados en la página web, los podéis visitar, descargároslos, es gratuita, totalmente libre, abierta, y esa es nuestra disposición, ¿no? Bueno, de esta cátedra, ahí tenéis una foto de una parte del equipo. Pues tratamos de tener una relación de profesionales académicos e investigadores con profesionales de centros de trabajo directo con personas. Hemos convocado un premio, ya vamos por la tercera edición del premio al mejor TFM de la Universidad Complutense sobre estigma, y para nuestra sorpresa, pues han ganado premios de ciencia de información y de psicología, pero ha habido premios, ha habido trabajos de bellas artes, de matemáticas. En definitiva, este año ha habido trabajos de más de 11 facultades distintas. Es decir, no solo los psicólogos estábamos interesados en el estigma de la enfermedad mental, resulta que había muchos más intereses en otros ámbitos de la universidad, lo cual nos sorprendió realmente a nosotros mismos también, ¿no? Hemos hecho jornadas de arte contra el estigma, de medios de comunicación y estigma, de fotografía de estigma del VIH, que también fue muy interesante. Hemos intentado impacto en medios, como decía, uno de los ejes que queríamos tener, ¿no? Bueno, pues hemos tenido la investigación de COVID que os voy a presentar, ha tenido más de 100 impactos en medios de comunicación en España, en radio, televisión, etcétera, con una audiencia estimada de 6 millones de personas. Es decir, sí estamos consiguiendo un impacto. No hablamos de 20 personas como hoy, hablamos de millones de personas, ¿no? A las cuales se puede llegar a través de una cátedra universitaria, cosa que tampoco es tan habitual, ¿no? Y que hace falta un poco pensar en esa dirección. Hemos hecho una guía de buenas prácticas que hoy no voy a poder exponeros aquí, pero que podéis también ver en la página web, y que, bueno, hicimos 500 ejemplares en papel, pero a día de hace un par de semanas
ya llevaba más de 1000 descargas de la página web, es decir, que se está más que la mayoría de los libros académicos que vendemos en la universidad, por lo menos, ¿no? Bueno, también nos hemos posicionado en algunos temas sociales a favor de las personas con enfermedad mental, etcétera, con lo cual también eso va, si tenemos un Twitter y tenemos un Instagram, etcétera, ¿no? Bueno, también estamos intentando crear esa red que os decía antes, ya tenemos algunas alianzas y hemos participado en la Guía de Comunicación y Trato Inclusivo de la Universidad Complutense para fomentar un lenguaje inclusivo dentro de la universidad, con distintos aspectos de la universidad, con el National Consortium Stigma Empowerment de Chicago, de Estados Unidos, y tenemos su manual traducido al español y también lo tenéis en la página web para poderlo descargar, un manual de estigma internalizado, con SICAS, que es un centro que también lo podéis visitar, también es muy interesante, es una página web de podcast y material audiovisual relacionado con la psicología, y tiene mucho material docente, también lo digo a los docentes, tiene muchísimo material docente de entrevistas, vídeos, etcétera, y les hemos convencido de que hagan una sección específica de estigma, con ejemplos de microestigmas, ejemplos de cómo, sin saberlo o sin quererlo, estamos discriminando realmente a las personas con pequeños comentarios, ¿no? Como, hombre, para como tú eres, qué lejos has llegado, qué bien, oye, has conseguido hacer esto, joder, para como tú estás, y dice, vamos a comparar como yo estoy. ¿Qué significa para como yo estoy? ¿No? Pues ese tipo de comentarios que no dejan de ser estigmatizantes, ¿no? Bueno, con la Universidad de Valencia vamos a firmar también un convenio, etcétera, ¿no? Tenemos también muchos materiales que también podéis ver, infografías, material de autoayuda, sobre todo de estigma, pero también mucho de COVID, porque como la cátedra empezó en 2019 y el COVID empezó en 2020, realmente en España, pues la verdad hemos trabajado mucho más sobre COVID casi que sobre estigma, ¿no? Con lo cual hay muchísimo material y hay también vídeos, entrevistas, etcétera, en la página web que podéis descargar. La guía de buenas prácticas que os decía antes. Hemos hecho cursos de formación de todo tipo, escuelas de verano, etcétera, ¿no? Hicimos también un webinario latinoamericano, también por ahí la cátedra tiene una vertiente y una vocación latinoamericana también, con mucho que sea española, donde bueno, hicimos un encuentro latinoamericano contra el estigma, donde participaron, yo creo que algunas de las figuras más relevantes latinoamericanas en el mundo del estigma, ¿no? Como Jamí Mora o Renato da Sousa o Franco Majayano, ¿no? Hemos hecho un curso para la Organización Panamericana de la Salud, que es por lo que estamos aquí hoy visitando el centro de la Organización de la OPS en la República Dominicana, y hemos hecho también investigación, ¿no? Dentro de esa investigación, pues está la investigación de estigma, que podéis visitar ahí, y que ya os lo digo también, mañana daré una conferencia en el Ministerio y pasado mañana otra en la UAS. Con lo cual, no sé exactamente en qué salón lo van a hacer, pero lo van a retransmitir también online y no sé dónde se podrá conseguir el link, la verdad. Pero bueno, por si os interesa el tema, porque esas sí van a ser más propiamente centradas en el estigma. La de hoy va a estar más centrada, bueno, aquí todas las publicaciones que están ahí. Tenemos una encuesta, pero no están los datos todavía, con lo cual tampoco vamos a hablar mucho de esto. Y nada, lo que queremos es con la cátedra generar, bueno, por la idea de que una sociedad decente es una sociedad que no humilla a las personas que viven en esa sociedad. Y desde nuestro punto de vista, para muchos casos de enfermedad mental, las personas están realmente humilladas. Y son humilladas en los servicios, humilladas en los recursos, en los cines, en los supermercados y en muchos más lugares de los que pensamos, incluso en sus propias familias. Con lo cual, bueno, pues tratamos o vamos a luchar desde un punto de vista académico y universitario, pero vamos a luchar por intentar que una sociedad decente admita que el estigma es una circunstancia que no se puede dar, que hay que eliminarla de la sociedad y mejorar la situación de las personas con enfermedad mental, ¿no? Bueno, hoy no vamos a hablar de estigma, o por lo menos solo tangencialmente, y vamos a hablar de otra de las investigaciones que hicimos en la cátedra. La cátedra empezó en septiembre de 2019 y en marzo estábamos ya todos confinados en nuestras casas por el COVID, ¿no? Con lo cual, la cátedra había empezado a andar y ya de pronto se encontró aquella crisis. Bueno, pues en lugar de aplacarnos y decir, bueno, pues no hacemos nada, ¿qué vamos a hacer cada uno en nuestra casa? Pues lo que hicimos fue todo lo contrario, sino poner en marcha un trabajo de investigación, ser lo suficientemente flexibles para cambiar nuestro foco de interés
hacia un trabajo de investigación del impacto psicológico de la COVID, que es lo que os voy a hablar hoy. Para estudiar el impacto psicológico de la COVID-19, partíamos de la definición de salud que tiene la Organización Mundial de la Salud. Salud no es la ausencia de enfermedad, ¿no? Salud mental, salud y mental también, es un estado de bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad, ¿no? Eso significa que esperamos que las personas tengan expectativas, sean conscientes de sus habilidades, tengan un afrontamiento al estrés razonable y, bueno, hagan una contribución a la comunidad, pues cada uno en la medida de sus posibilidades y de sus intereses. Eso es la salud, ¿no? Desde este punto de vista, la salud entonces está determinada por múltiples factores, biológicos, sociales, psicológicos, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros somos psicólogos y nos vamos a centrar más en los factores psicológicos y sociales, ¿no? También, desde el punto de vista de la OMS, en el año 2018 hay una publicación clave sobre los determinantes sociales de los trastornos mentales, ¿no? Partiendo de los objetivos de desarrollo de la OMS, el desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, pues se hace una revisión de 289 artículos que habían publicado información sobre ese aspecto, tratando de integrar toda la información, y los resultados son realmente interesantes y ahí parte nuestro trabajo, ¿no? Lo que encuentran los autores y colaboradores, lo que nos vienen a decir es que hay unos determinantes sociodemográficos, medioambientales, sociales, de vecindario y económicos de la salud mental. En ese sentido, hay sociodemográfico de género y sexo, edad, migraciones, desastres, desplazamientos, educación, problemas familiares, capital social, apoyo social, cultura, barrios deprivados, espacios verdes, ocio empobrecido, cohesión social, violencia, pobreza, sinhogarismo, son los factores que irían afectando la salud mental, ¿no? Inseguridad alimenticia, desempleo y crisis económica. Bueno, lo que vamos a tratar de ver, de alguna manera, es cómo COVID, pues, bueno, provoca algunos efectos, ¿no? Miedo al contagio, miedo a la muerte propia de los seres queridos, en los primeros momentos sobre todo, provocó un confinamiento, nunca la población mundial había estado 3 meses metida en su casa en la mayoría de los países, una restricción de actividades, falta de recompensas sociales y de todo tipo, un aislamiento, menos contacto social, una saturación de los sistemas de salud también y una crisis económica, ¿no? Básicamente son quizá las repercusiones más importantes de la COVID. ¿Cómo funciona esto frente a los factores de salud o a los predictores de salud mental? Bueno, sí que hay estudios que van demostrando cómo el COVID tiene un efecto diferencial en función del sexo y parece, sobre todo aspectos psicológicos, y parece que las mujeres en ese sentido tienen más problemas que los varones casi a cualquier edad, también en función de la edad, y parece que los más jóvenes van teniendo más problemas que los más mayores, de una forma bastante contraintuitiva a lo que se esperaba al principio de la COVID. También ha provocado unos peores efectos en las minorías y los procesos migratorios, aunque los procesos migratorios se han detenido prácticamente durante mucho tiempo, pero las minorías no, las minorías han seguido estando ahí. Claro, y no es lo mismo estar en una minoría más integrada que estar en una minoría en un confinamiento, ¿no? Los factores medioambientales, pues por definición, la COVID es un desastre, en el sentido más claro de la palabra, con lo cual, pues efectivamente estamos en la misma dirección. Desplazamientos no ha provocado, prácticamente la COVID no ha provocado desplazamientos, pero sí ha provocado confinamiento, que fijaros, era una variable que la OMS y los autores de 289 estudios previos no han sido capaces de predecir. No habíamos sido capaces de predecir que podría llegar a ocurrir un confinamiento de la población humana. Eso es la realidad. De hecho, cuando empieza el COVID, había muy poquitos trabajos previos de investigación en psicología sobre los efectos de un confinamiento por una epidemia. Había alguno, pero muy pocos, ¿eh? Bueno, también tiene efecto de confinamientos, tuvo efecto en la educación, aquí lo habéis visto, es decir, la educación se paralizó en todas las edades, desde primaria hasta universidad, hubo problemas familiares y ha habido un aumento de los problemas familiares, del maltrato en la familia, de las discusiones, de las rupturas, etcétera. Ha habido una bajada del capital social porque, bueno, se han roto las relaciones sociales, por lo menos las relaciones sociales, ahora decimos presenciales, que era una palabra que antes no se empleaba, ¿no? Bueno, pues las relaciones sociales en directo se han roto prácticamente durante mucho tiempo, se han interrumpido, ¿no? Ha habido una influencia de la cultura, todos los museos cerraron, todos los cines cerraron, todas las salas de exposiciones cerraron y ha habido ahí una limitación cultural muy importante también, ¿no?
¿Esto ha sido peor en los barrios de privado? Bueno, no es lo mismo estar en un confinamiento, en un chalet con un jardín y una piscina, que estar en un apartamento de 20 metros cuadrados y siendo 4 miembros de la familia, ¿no? Lo cual es obvio que no es lo mismo. No es lo mismo tener una tienda que te traiga la comida a casa todas las tardes o todos los días cuando la pidas, que no tenerla y que no haya ese servicio en tu barrio, ¿no? Bueno, con lo cual también. Los espacios verdes, pues también, porque incluso, fijaros, sí que hay estudios donde no necesitas estar en el parque, que en Madrid, por ejemplo, se permitió, los parques se cerraron, pero luego se permitía salir y algunos podíamos ir porque teníamos alguna zona verde al lado, que no era un parque. Otros no, porque no tenían zonas verdes al lado. Con lo cual, bueno, pero incluso esta vista, es decir, ser capaz de, desde una ventana, ver verde y ver árboles y tal, ya es una vista algo más relajante que otras, ¿no? El ocio es empobrecido, es evidente que el ocio se empobreció. Se rompió la cohesión social, porque lejos de provocar una reacción de cohesión social, el COVID en muchos lugares ha provocado todo lo contrario, o por lo menos parte de contrariedad, es decir, ha provocado diferenciaciones. Y en Madrid, por ejemplo, se aplaudía a las 8 de la tarde todos los días a los sanitarios, pero también se les pinchaban las ruedas, también les pincharon los coches y también hubo una reacción de estigmatización hacia los sanitarios. Bueno, cosa que no es fácil de explicar, ¿eh? La violencia no. La violencia es el único punto donde al menos en España disminuyó, claro, todo el mundo en su casa sin salir, pues efectivamente la violencia era más difícil de llevar a efecto, ¿no? Aunque sí hubo violencia dentro de los hogares, con lo cual disminuyó, pero no desapareció la violencia, ¿eh? La pobreza es evidente que tiene un impacto, y el COVID ha tenido un impacto en la pobreza y en el sinhogarismo. De hecho, el primer albergue que se abrió por el COVID en Madrid fue para personas sin hogar. La inseguridad alimenticia, bueno, no sé aquí cómo sería, pero en Madrid, en España, hubo colas para pedir comida gratuita, porque la gente no tenía literalmente con qué comer. Si no trabajabas, pues no tenías con qué comer. Un mes aguantas, pero ya 3 meses, 4 meses, ya no es tan fácil aguantar, ¿no? Hay un desempleo, hubo un crecimiento del desempleo que ahora está empezando en España a remodelarse un poco, a parecerse a lo que había antes, pero han pasado ya 2 años, ¿eh? Y bueno, mantenerse en desempleo 2 años. Y hay una crisis económica evidente que igual ahora parece que está empezando a remontar y ya veremos cómo termina esta crisis económica, ¿no? Claro, con todos estos factores resulta que el COVID influye en todos los factores de todos los predictores de salud que tenemos, en todos los predictores de salud mental, con lo cual es evidente que la salud mental tiene que verse afectada, ¿no? Por eso valoramos y comenzamos la investigación que os voy a presentar, ¿no? La investigación que voy a presentar consistió, bueno, primero hicimos en la semana, en España se cerró y se puso a la población en confinamiento total el 15 de marzo de 2020 y nuestra investigación comenzó el 21 de marzo. Os dais cuenta de que se puede reaccionar muy rápido desde una universidad si uno quiere, ¿no? En 6 días. Bueno, pues en 6 días se planificó el estudio, se hicieron los cuestionarios online, se empezó a buscar la muestra y se consiguió de 21 a 29 de marzo una muestra de 3.480 personas de prácticamente todas las provincias españolas, ¿no? Bueno, empezamos a analizar los datos y cuando vimos esos datos, pues nuestra idea era que, bueno, el COVID, como yo creo que pensaba todo el mundo, iba a ser un episodio breve y que, bueno, haríamos el estudio y punto, y ya seguíamos luego con el estigma. La realidad fue muy distinta, el COVID siguió y al final dijimos, bueno, pues ya que hemos hecho el primero, vamos a continuar, ¿no? Entonces continuamos en abril, hicimos otra toma de datos, del 13 al 27 de abril, cuando empezaba la desescalada, realmente cuando ya se salió del confinamiento. Aquí estábamos todavía en el confinamiento. Se salió del confinamiento en junio y del 21 de mayo al 4 de junio se hizo otra toma de datos. Luego ya se dejó, pero el COVID continuó y entonces al año decidimos hacer una cuarta y última, por ahora, toma de datos para decir, bueno, ¿qué ha pasado en un año? Vamos a ver cómo ha sido la evolución de la muestra, ¿no? Son las mismas personas, es decir, no son muestras distintas, son las mismas personas seguidas. Por eso va disminuyendo la muestra, porque claro, no todo el mundo quería seguir y compartiendo la experiencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final el primer dato es muy alto, el último dato, 550, teniendo en cuenta que es un seguimiento de una muestra que ya teníamos, es un dato suficientemente significativo, ¿eh? Bueno, se hicieron una encuesta de 80 ítems que se pasaba en 10 minutos, fue una encuesta online, pasó a un comité ético. Y luego, pues los análisis de datos se han calculado modelos lineales de regresión y de fórmula, bueno, ya vamos a ir viendo ahora mismo. Bien,
Este primer artículo que publicamos sobre la primera oleada fue el segundo artículo del mundo sobre el impacto psicológico de la COVID. El primero fue de Wuhan y el segundo fue de Madrid. Después ya vinieron otros muchos. Bueno, todavía hoy sigue estando entre los 4 o 5 artículos más citados del mundo en este ámbito, con lo cual pues, eso nos animó mucho, porque lo publicamos enseguida, a continuar, a decir, bueno, pues si esto ha sido tan importante, vamos a seguir, ¿no? Y ahora, bueno, pues tenemos un montón de artículos analizando distintos aspectos del género, la edad, distintos aspectos de la situación que habíamos ido viendo, ¿no? Bueno, ¿qué resultados podemos ir concretando para ir llegando un poco a lo más interesante? Bueno, primero, las primeras personas que sufren el impacto de la COVID, obviamente son las personas que tienen COVID. Las personas que sufren el COVID son las primeras víctimas de esto, ¿no? Algunas fallecen, afortunadamente muchos no fallecen, pero quedan con un impacto a veces más importante del que pensamos. Es decir, muchas veces se dice, no, esto, sobre todo entre los jóvenes, esto no tiene mucho, no te pasa nada, son unas cosas, unos cuantos síntomas, como una gripe, pero no es una gripe, con lo cual es una enfermedad sistémica. Entonces tú puedes que no tengas ningún síntoma que preveas o que sientas, pero sí puedes tener otros síntomas que no estás sintiendo. Y dentro de unos años tendrás un hígado peor o un riñón que no te deja de funcionar y dirás, oye, ¿y a mí por qué me pasa esto? Bueno, pues a lo mejor alguna de estas cosas tiene algo que ver aquí, ¿no? Desde un punto de vista psicológico y no médico, lo que nos interesa es que hay unos efectos neuropsicológicos y sobre los trastornos mentales importantes, más importantes de los que pensábamos. Quizá los datos, es verdad, estamos todavía muy cerca de la propia epidemia, a lo mejor están un poco hinchados, pero incluso aunque los dividiéramos entre 10, siguen siendo datos muy importantes, ¿eh? Por ejemplo, hay un estudio sobre las secuelas cognitivas y neuropsiquiátricas donde el daño cerebral es el 10%, el daño nervioso periférico un 22%, dolor periférico, articulaciones, trastornos afectivos entre un 11 y un 17%, fatiga persistente entre un 7 y un 17%, dificultades de memoria entre un 28 y un 50%. La mitad de las personas que han tenido COVID puede que tengan en algunos trabajos problemas de memoria, ¿eh? Deterioro de la concentración en un 50%, problemas de atención en un 44%. Ya os digo, aunque los datos estén multiplicados por 10, si los dividimos por 10, siguen siendo datos muy relevantes. Es decir, que el 5% de la población tenga problemas de memoria debido a una enfermedad es algo que no había pasado nunca. Lo cual ya sería en sí mismo. Si hablamos del 50%, no te quiero contar. Bueno, en España ha habido 10 millones de casos hasta el momento, 475.000 personas, casi medio millón de personas hospitalizadas y más de 90.000 fallecidos. Claro, los fallecidos no tienen efectos psicológicos, alguno, ¿no? Pero sus familiares sí. Con lo cual es el siguiente grupo. Claro, hay 90.000 personas que han tenido unos duelos muy complicados, que no se han podido despedir de sus familiares, que no han podido ir al entierro, algunos han perdido hasta los cadáveres durante algún tiempo. Aquí en la República Dominicana ha habido 573.000 casos y más de 4.300 fallecidos, mucho menos que en España, que también es algo interesante y que es digno de estudio también, ¿eh? Lo que os decía, el segundo grupo que sufre un efecto son los familiares de los fallecidos. En los familiares de los fallecidos, sobre todo, vamos a tener duelos problemáticos, ¿no? En España ha habido 90.000 fallecidos por COVID, más todos los demás fallecimientos, digamos, normales, que se han visto también aumentados, y ha habido un incremento de la mortalidad porque no estaban siendo asistidos, los hospitales estaban bloqueados, con lo cual ha habido un aumento de fallecimiento importante. Fallecimientos que se han dado en soledad, en los hospitales, donde la gente no podía entrar y los familiares no podían entrar a despedirse, y que tampoco se podía ir al entierro, ni se podía ir al funeral, ni nada por el estilo, ¿no? Con lo cual podríamos decir, en datos de España, que el 26% de la población ha sufrido muerte de familiares cercanos, 1 de cada 4. Que prácticamente todos tendremos algún familiar conocido, próximo, muy lejos, que probablemente conocemos que ha fallecido con esta epidemia, ¿no? De estos, el 24% no pudieron asistir a un entierro, ni a un velatorio, ni a un funeral, ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, que podemos prever que en España, con una población de 50 millones más o menos de habitantes, puede haber 350.000 duelos complicados. No muy por arriba. Pero ya vamos viendo que son unas cifras muy importantes, es decir, que tenemos unas cifras que llenarían las consultas psicológicas. Bueno, ahora estamos viendo, 2 años después, que efectivamente las consultas psicológicas se han llenado. Se han llenado hasta un punto como no había pasado nunca en la historia de España. O sea, es una cosa, para los privados se están forrando, pero claro, para los que no tienen dinero para pagarlo, esto es una tragedia, ¿no? Bueno, otro grupo que también
normalmente no se cuenta mucho con ellos, pero que en este podcast ya ha sido tan evidente que tenían un papel importante, son los profesionales de la salud, los profesionales sociales, los profesionales de atención y los que estaban en la primera línea, que también luego en esa primera línea no estaban solo los profesionales sanitarios o sociales, también estaban las cajeras de los supermercados, los transportistas, los conductores de autobuses, etcétera, que, bueno, siguieron funcionando durante toda la pandemia, ¿no? Y todo el confinamiento. Aquí los síntomas que tenemos sobre todo son de trauma, agotamiento laboral y estigma, ¿no? Hay también algunas publicaciones muy relevantes que nos dicen algunos datos de esta población en particular, ¿no? Y tenemos unos datos muy espectaculares también. Entre un 21 y 24% de trastornos de ansiedad generalizada, 24 trastornos de pánico, 22 al 50% de trastornos de estrés postraumático, 5,6 a 22 de trastorno depresivo mayor, aumento del uso de sustancias, un 40% de agotamiento laboral y un 45% reconoce haber sufrido alguna sintomatología mental a lo largo de este tiempo. Es decir, en el último año he sentido que me sentía mal, sin especificar muy bien qué, ¿no? Algunas de esta sintomatología, el 14%, ha sido discapacitante, es decir, me he dado de baja por esa patología. He dejado de ir a trabajar, he dejado de ir a estudiar. En el lado positivo, pues hay un 81% de esta población que siguen muy motivados por su trabajo, a pesar de todo lo que está pasando. Es decir, hay un trabajo vocacional, claramente sanitario, y hay un 23,5% con una muy alta resiliencia. Es decir, que no solamente no se están viniendo abajo, sino, digamos, que se están viniendo arriba. Es decir, que están cada vez mejorando más su práctica profesional. Bueno, esta es la parte positiva de una profesión o de un grupo de profesiones de las cuales probablemente deberíamos estar orgullosos, ¿no? Por lo menos en España deberíamos estarlo. Supongo que aquí también, ¿no? Luego hay otro grupo que también es interesante y muy relevante, que son las personas que ya tenían trastornos previos. Porque, claro, había un grupo de población que ya tenía unos trastornos previos, evidentemente, mentales, de discapacidad y de otro tipo de enfermedades físicas, ¿no? A todos estos, bueno, a las físicas, el COVID en algunos tipos de enfermedades físicas era muy grave, es lo que ahora mismo está provocando mortalidad principalmente, ¿no? Pero en cuanto a las mentales también, y en cuanto a la discapacidad igual, ¿no? ¿Qué pasó, al menos en España? No sé lo que pasaría aquí. En España se cerraron los servicios de salud mental y se cerraron los servicios de discapacidad. Luego se pasaron a online. Pero bueno, consultar un problema de ansiedad online, pues quizás se pueda hacer. Manejar un brote psicótico online es verdaderamente difícil, por no decir que es casi imposible, ¿no? Con lo cual hay diferencias ahí, ¿no? Tener un centro de discapacidad intelectual online, pues es verdaderamente complicado, si es que se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí efectivamente los servicios se redujeron, por lo menos pasó eso, ¿no? Hay un estudio español sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad durante el COVID. Y lo que veis aquí, bueno, esto se ve la letra un poco pequeña, pero vemos que hay aquí algunas afectaciones de más de un 10 o un 11% de problemas que tienen que ver con el aumento de la violencia sufrida, la suspensión de la atención, sufrir discriminaciones, falta de accesibilidad a los lugares, quiebra del acceso a todos sitios, educación suspendida, creencias erróneas, pérdidas de empleo, etcétera. Es decir, las personas con discapacidad sufrieron el impacto del COVID en mayor medida incluso que las personas sin discapacidad. Como por otra parte también es razonable, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Desgraciadamente. Las personas más vulnerables y más débiles son las que más sufren el impacto de todas las tragedias, ¿no? Bueno, pues efectivamente está ocurriendo así, ¿no? Otro grupo importante, los niños. Durante algún tiempo a los niños no se les dio ninguna importancia, parecía que los niños, bueno, estaban en casa, en fin, estaban muy contentos, estaban con los padres, luego tenían una educación online que, bueno, parecía que funcionaba o que no funcionaba, si es un par de semanas. Claro, cuando esto se empieza a prolongar más tiempo, la cosa va cambiando. Y resulta que lo que tenemos ahora esto es un artículo de hace una semana, del 2022, de problemas emocionales en los niños de España, otro trabajo de UNICEF, que nos van diciendo, por ejemplo, que debido al COVID hay 5 millones de niños huérfanos en el mundo, que no es tampoco una cifra menor. Es decir, 5 millones de niños huérfanos, bueno, que hay que asumirlos y que habrá que buscar formas de adaptación o de salir de esa situación de alguna manera, ¿no? Hay ya datos españoles, el 10% de niños y el 18% de adolescentes pidió una consulta sobre salud mental en el último año, en los años que hemos hecho el estudio.
Vamos a hablar de un 10 o un 18%, entre un 10 y un 20%, ¿eh? Es decir, uno de cada 5, o uno de cada 4, uno de cada 6. Bueno, esas consultas que piden salud mental se llevaron a efecto el 57% en medicina general o en pediatría, el 56% en psicología, el 21% en enfermería, y lo que es peor, entre un 6 y un 14%, un 10% a lo mejor, no pudo realizar nunca esa consulta. No llegó por la lista de espera, no pudo pagar un servicio privado y, en definitiva, se quedó sin ningún tipo de atención, ¿no? Ha habido un aumento del 50% en las urgencias pediátricas en salud mental, y es un aumento muy relevante, ¿eh? Hay un 100% más de casos de anorexia registrados en España, con lo cual es duplicar la cantidad de casos de anorexia en un año, y hay un 400% más de ingresados en algunos hospitales españoles de niños en psiquiatría infantil. 4 veces más. 400% son 4 veces más. Bueno, esto no había pasado nunca con ninguna otra situación de las que estamos habituados a estudiar, ni siquiera terremotos o otro tipo de catástrofes. Con lo cual, bueno, estamos ante una situación muy seria. Ahora estamos viendo, ahí no está todavía porque no, pero vamos viendo, no estaba en el primer año, pero ahora vamos viendo cómo esto se ha ido traduciendo en un aumento de la tasa de suicidios en adolescentes, un aumento de los problemas en los niños, etcétera, ¿no? Bueno, luego aparte está la familia, las pantallas, los problemas familiares, etcétera, que también están afectando, quizá de una forma menos grave, pero que también están ahí presentes, ¿eh? Y están afectando a los niños. Y finalmente están los adultos y los mayores, digamos, que no están en ninguno de los grupos anteriores, que ni son profesionales, ni han estado en primera línea, ni han pasado el COVID, ni tienen familiares fallecidos, ni nada por el estilo. En esta población general ha habido un aumento de sucesos estresantes muy importante. Las personas mayores, por ejemplo, han estado aisladas en las residencias. Residencias de mayores, donde en algunos casos en Madrid, por ejemplo, en España, había unas personas que estaban en una residencia, eran 100, y a lo mejor murieron 25 personas. Y bueno, hay que estar en una residencia y que mueran 25 personas amigas tuyas, o compañeras por lo menos de residencia. Y verse ahí los cadáveres, y tal, eso hay que vivirlo, ¿eh? Con lo cual entendemos que ahí también hay una situación de complicación. Hay un desempleo que también está afectando a la población de un punto de vista psicológico y social, y hay unas situaciones de malos tratos también vividas en las casas, que bueno, que también tendrán su repercusión, quizá más en las mujeres, pero tendrá su repercusión, y tendrá una repercusión seguramente importante más a medio y a largo plazo. En la población general, con todas esas circunstancias, bueno, los datos nuestros y los datos de la OMS, que son muy similares, nos dicen que hay, bueno, según los estudios, aquí hay mucha diferencia entre países también, pero entre un 6 y un 51% de trastorno de ansiedad, entre un 15 y un 48% de depresión, entre un 7 y un 54% de TEP, pero este último dato quizás es más interesante, porque está más en la misma horquilla, de un 34 a un 38% de trastornos no especificados. Es decir, gente que tiene problemas y no están diagnosticados, pero van apareciendo problemas de ansiedad, de depresión, de estado de ánimo, etcétera, ¿no? En nuestros datos, las personas entrevistadas, bueno, un 40% de las personas entrevistadas reconoce tener problemas de salud mental a lo largo de este año que hemos analizado. 40%, ¿eh? Un 4% las relaciona directamente con el COVID, sin duda. Esto se debe al COVID. Y, perdona, un 60% son los que no. Y un 36%, alrededor de un 40%, son los que sí que tienen un trastorno, que no relacionan directamente con la COVID, lo relacionan con alguna de las otras circunstancias, pero que al fin y al cabo, a ver, probablemente tienen alguna relación quizás más indirecta con la COVID, ¿no? ¿Cómo analizamos el tiempo? Porque hemos dicho que habíamos tomado 4 medidas. ¿Cómo influencia el tiempo? Bueno, nuestra hipótesis, para ser honestos, era que con el tiempo la cosa iría mejorando. Es decir, que habría un impacto inicial en pleno confinamiento, pero pasado el confinamiento, con la gente ya saliendo, el verano español, se abrió justo el confinamiento cuando llegaban las vacaciones de verano, bueno, aquello iba a mejorar, y luego pues iría mejorando. Bueno, vamos a ver los resultados. Estos son las medidas, los 4 puntos de medida, y eso es, la primera es la depresión, medida por el PHQ-2. La depresión, pues fijaros, al principio no estaba tan fuerte, luego fue aumentando en la medida del centro del confinamiento, y luego bajó cuando se salió del confinamiento, pero fijaros lo que ha pasado un año después. La situación no solo no ha ido a mejor, ha empeorado bastante. Miras la ansiedad y resulta que encuentras algo parecido.
un empeoramiento casi no duplica, pero es una cifra elevada, un porcentaje elevado, desde luego significativo, no coincide en ninguna de las medidas, ¿no? El trastorno de estrés postraumático, más impresionante todavía, va bajando muy deprisa, pero luego vuelve a subir. Es decir, parece que hay una recaída realmente. Hay un efecto de fatiga del COVID, donde la situación pandémica no solamente no va mejorando con el tiempo, sino que va empeorando la salud mental de la población. Es lo que estamos observando. Esto era de un año, ahora estamos ya casi un año, 6 meses después, casi un año ya casi. Y estamos encontrando que la situación no solamente no ha ido mejor, probablemente sigue todavía empeorando. Especialmente quizá ya en algunos grupos de población, no en toda la población, pero hay algunos grupos que están claramente peor que al principio, ¿no? ¿Qué pasó con el apoyo social? Que es una de las variables que tradicionalmente predice mejor la adaptación y la superación de las enfermedades mentales o de los trastornos psicológicos. Pues lo que pasó que, fijaros, desde una medida de confinamiento hasta la medida ha ido en picado, ha ido bajando en picado. Es decir, los seres humanos que hemos vivido esto hemos ido sintiéndonos cada vez más aislados, cada vez más solos y cada vez con menos apoyo. Y bueno, pues nos hemos ayudado de las redes sociales y de las videoconferencias para tomar una cerveza y cosas así, pero no es lo mismo que verse, al menos en España. Puede que haya otros países donde esto culturalmente sea distinto, pero al menos en España pues parece que necesitamos tocarnos y verte. Y luego pues hay una relación social que es más espontánea, que cuando tiene que ser por propia iniciativa no se da. Es encontrarte por un pasillo, encontrarte a alguien en la calle, en un bar, tal. Eso cuando tú estás en tu casa y tienes que llamar a alguien para hablar, esa espontaneidad no existe, desaparece, claro. El apoyo social ha descendido. La soledad empezó, fijaros, cuando salimos del confinamiento, había incluso descendido la sensación de soledad, con lo cual la gente se sentía un poquito mejor, pero lo mismo que las demás medidas. Al año, las sensaciones de soledad han aumentado. Y otra vez la sensación de soledad fue uno de los mayores determinantes de problemas de salud mental, sobre todo de estado de ánimo, de depresión, ¿no? Las discriminaciones, nosotros trabajamos en una cátedra de estigma, pues las discriminaciones, sin embargo, no tienen una situación tan mala. Subieron muchísimo, pero luego han ido bajando, y han ido bajando progresivamente. Es decir, hemos dejado de insultar a los médicos, o a las enfermeras, o a los enfermeros. En España hubo una medida que se pidió a los padres que tuvieran niños con autismo que pidieron salir a la calle durante el confinamiento, que llevaran un lazo azul. Eso no se había hecho desde la Alemania nazi, ¿no? Marcar a las personas por algún tipo de enfermedad para que salieran a la calle. Bueno, pues se propuso y había gente en los balcones que decía, ¿a dónde va usted? Y tal, no sé qué, ese tipo de cosas. Bueno, eso ha desaparecido. O no, si no ha desaparecido, ha bajado. Y en ese sentido, por lo menos podemos estar un poco más tranquilos. Parece que las discriminaciones y el estigma asociado justo a la enfermedad ha bajado. También es verdad que, claro, en España ahora mismo ha pasado la enfermedad prácticamente todo el mundo. Con lo cual también discriminar a unos que han pasado una enfermedad o no, cuando lo ha pasado prácticamente todo el mundo, es también un poco ridículo, ¿no? Bueno, en definitiva, pues a lo largo de este año nosotros estimamos que el porcentaje de población afectado es el 100%. Es decir, es toda la población. Es difícil que alguien se haya salvado de esto. Es muy difícil que alguien no tenga un impacto psicológico de esta situación. Ahora que ha pasado un tiempo más, incluso, probablemente más todavía, ¿no? Esto seguramente será distinto en unos países que en otros, y será distinto en unos lugares y en unos barrios incluso que en otros, ¿no? Ya os digo, no es lo mismo pasar un confinamiento aquí en la Romana, en una finca, en una villa donde tienes una piscina y das al mar. Te dices, bueno, pues casi vivo como vivo normalmente y me traen la comida y me sirven de todo, que pasar un confinamiento en una vivienda de otro tipo, ¿no? Con lo cual, bueno, hay diferencias, pero incluso para también los más ricos también probablemente han sufrido un impacto de este tipo de sucesos. Y no sé, esto se ha bloqueado. Se ha bloqueado, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que hemos ido detectando para para poder destacar qué personas son las que han estado más afectadas, las que podrían estar? Bueno, ser joven, estar soltero y sin pareja, estar en paro, tener trastornos psicológicos previos, tener enfermedades pulmonares o cardiovasculares previas, tener diagnósticos o síntomas de COVID, tener personas diagnosticadas de COVID en la familia o convivir con personas diagnosticadas de COVID. Ese tipo de situaciones parece que son los mejores predictores
de sufrir más problemas psicológicos, ¿no? ¿Y qué factores son protectores? Pues un poco casi la inversa, ¿no? Las personas mayores de 60 años siempre se decía, bueno, las personas mayores van a estar muy afectadas. Pues no, las personas mayores no parece que están tan afectadas, parece que tienen más recursos, menos necesidades sociales, menos necesidad de vida social, más recursos para vivir en casa, ya probablemente antes también vivían sin salir mucho, y entonces, bueno, pues eso no les ha afectado quizá tanto, y también han pasado otras experiencias a lo largo de su vida que les ha hecho más resilientes. Es decir, al fin y al cabo, las personas mayores tienen más experiencia de situaciones, ¿no? Tener o haber tenido una pareja sentimental ha sido un factor protector, tener trabajo o estar jubilado, es decir, tener también una garantía de una situación económica razonable, tener estudios superiores, tener una buena situación económica, aunque no tenga trabajo, disponer de información fiable y suficiente sobre el COVID, pero cuidado, no excesiva. Es decir, también ha habido las personas que se han obsesionado no solamente con las fake news, que también, sino con las real news, ¿no? Y resulta que efectivamente, bueno, tienes una sobresaturación de información que llega a volverte loco, ¿no? Literalmente, en este caso, ¿no? Estar haciendo un teletrabajo también ha protegido, es decir, mantener la actividad, y mantener la actividad y la relación con tus compañeros y compañeras de trabajo, etcétera, ¿no? O tener hijos al cargo, que también es un factor que te fuerza seguramente a mantener la actividad y a mantener la actividad vital, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos haciendo frente al confinamiento? Es decir, ¿qué habilidades de afrontamiento se están poniendo en marcha? Lo que nosotros estamos viendo, tenéis este estudio colgado también en la web que os dije antes. Bueno, vamos viendo cómo la mayoría de la población intenta luchar contra esa soledad que hemos visto antes y contra la falta de establecimiento de relaciones, y alrededor de un 75% de personas, es decir, 3 de cada 4, dicen que pueden hablar de sus problemas psicológicos con sus familiares en España. Esto, por ejemplo, antes de la pandemia no ocurría, ¿eh? Es decir, no era tan fácil hablar con tus familiares de los problemas psicológicos. Y sin embargo, bueno, pues a lo mejor alguna cosa buena ha traído la pandemia, ¿no? Se puede hablar más de ese tipo de situaciones. Los mayores niveles de apoyo, como hemos visto antes, los reportan las personas casadas o con parejas de hecho, es decir, que tienen una convivencia con una pareja, ¿no? Luego también hay una situación de trabajo por el bienestar, ¿no? El 90% prácticamente de nuestra muestra se siente o tiene sensaciones de paz espiritual y de paz personal y de sensaciones de bienestar, a pesar de todo lo que hemos dicho, cosa que no deja de ser contradictoria y muy interesante para un investigador social, ¿no? O psicológico. El 54% dice tener sentimientos de armonía interior, es decir, sentirse bien consigo mismo, a pesar de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y el 77% cree que su vida tiene sentido todavía, no ha perdido sentido por la COVID, la vida. Cosa que también es un muy buen predictor de salud mental, ¿no? Bueno, de nuevo, el grupo que muestra mayor bienestar es el grupo de personas mayores de 60 años. Bueno, pues es algo que desde luego nosotros no esperábamos al principio del estudio, ¿eh? El 76% de las personas también se mantiene en una situación de autocuidado emocional y entendiendo que la situación es muy complicada, aún así, pues todavía tienen acciones de cuidarse a sí mismo, de darse el cariño necesario a sí mismo, de tener cuidado de sus propias actividades, no descuidarse, no descuidar la higiene o la lectura o la actividad psicológica, ¿no? De nuevo, los mayores de 60 son los que mejor se protegen psicológicamente y los de 18 a 39 los que siguen un menor autocuidado emocional, así que os pilla. Tener cuidado porque efectivamente existe el riesgo, además soy la mayoría de mujeres, donde efectivamente existe un riesgo de descuidar el propio cuidado personal, no lavarse la cara, que también, o no vestirse, o estar, uno se conectaba a internet y estaba en pijama, ¿no? Y dice, bueno, ni siquiera te vistes, ¿no? A lo largo del día, ¿no? Sino de una visión más emocional, de decir, bueno, yo ya me dejo llevar y me da igual todo y ya no me importa lo que me ocurra o lo que no me ocurra, etcétera, ¿no? Y luego hay también una regulación emocional, ¿no? Ante situaciones, por ejemplo, de los duelos tan complicados que ha habido, de las situaciones tan complicadas que hemos vivido, bueno, ha habido un intento de regulación de emociones, aunque aquí sí que hay un paso importante. El 60% lo consigue, pero el 40% no lo consigue, con lo cual son unas cifras importantes, ¿no? Bueno, un 65% de la población también trata de mantener una visión equilibrada de las cosas y no dejarse llevar ni a un extremo pesimista ni a un extremo optimista iluso, ¿no?
bueno, mantener ahí una situación general. Bueno, ¿qué atención hemos dado a estas personas desde la salud mental? Si el 40% de la población ha tenido algún problema de salud mental en España, podemos decir que solo el 23% ha accedido a recursos. Con lo cual ya tenemos ahí una parte importante de población que no ha accedido a ningún recurso de salud mental. Un 5% no consiguió ninguna cita y un 17% no puede pagar esas citas. Y los recursos públicos o no existían o estaban bloqueados, ¿no? De los que han accedido a los recursos, un 10% ha tenido una atención psiquiátrica presencial y un 16% psiquiátrica a distancia, ¿no? Un 35% ha obtenido psicoterapia presencial y un 27% psicoterapia a distancia, ¿no? Para nosotros que somos psicólogos, al fin y al cabo, pues nos interesa mucho remarcar que un 62% de las personas han preferido la psicoterapia a la asistencia psiquiátrica, cosa que, bueno, para los psicólogos es algo importante, ¿no? Y luego también es interesante ver que hay un 13% que usa otros recursos de otro tipo, ¿no? Desde un curandero hasta algún recurso mágico, hasta, bueno, un fisioterapeuta o hacer ejercicio que dice, bueno, y esto te puede ayudar, pero relativamente, ¿no? Ya veremos, depende de qué estemos hablando, ¿no? Bueno, ha utilizado otros recursos ya más variopintos, ¿no? Bueno, pues es una situación, por un lado, positiva para la psicología, pero por otro lado hay que reconocer que, hombre, que haya una cifra tan importante que no ha accedido a los recursos, no deja de ser una situación muy desventajosa para un país como España, que dice que tiene una sanidad pública universal y gratuita. Bueno, pues ni es universal ni es gratuita, por lo menos en salud mental. En otros ámbitos a lo mejor sí, aquí no. En definitiva, bueno, nosotros pensamos que la pandemia ha afectado a la población, directa o indirectamente, a la salud mental de toda la población, algunos grupos más y otros grupos menos, pero en definitiva a todos. Se han puesto también de manifiesto las debilidades del sistema de salud, especialmente el sistema de salud mental, y bueno, pues que seguramente éramos conscientes los profesionales de que ese sistema de salud no era el más adecuado, que había que reforzarlo y tal, pero no creo que tuviéramos conciencia de hasta qué punto era inadecuado, hasta qué punto el sistema de salud mental no ha respondido a las demandas de una situación de crisis, no ha respondido en absoluto, ha respondido muy malamente, ¿no? Y luego, bueno, pues es una oportunidad, viéndolo del lado positivo, pues es una oportunidad para crear ese sistema de salud mental con una perspectiva más psicológica. Es verdad que ahora en España, al menos, esto no está pasando en todos los países, pero en España sí, ahí la gente habla mucho más de salud mental, se está hablando mucho más de enfermedad mental, está saliendo más a la luz, y esto ha hecho pues, que hasta el Parlamento se empiece a hablar de salud mental, cosa que, por ejemplo, en España el último plan de salud mental se había hecho hace 13 años. Y ahí se estaba diciendo que se iba a renovar, pero no se había renovado nunca. Y llevamos ya casi 15 años sin renovar el plan de salud mental, ¿no? O sea que en otros ámbitos no ocurre, ni en oncología, ni en otros ámbitos de la sanidad, ¿no? Eso es impensable. En salud mental estaba pasando. Y también, ya que se repiensa, pues a lo mejor verlo desde el punto de vista más psicológico, no un plan de salud mental exclusivamente psiquiátrico, donde todo lo que se haga es dar una farmacología a las personas para que mantenerlas en una situación más o menos de calma, sino darles una terapia más propia de lo que es el quehacer psicológico, ¿no? Es decir, que le enseñe y dote los recursos a las personas para sacar por sí mismas las situaciones, no a través de otro tipo de ayudas, ¿no? Independientemente de que en algunos casos pues haga falta una farmacología o venga bien una farmacología, ¿no? Bueno, y un poco esto es lo que os quería contar. Tenéis todos los materiales prácticamente que he mencionado en la página web de la cátedra, los podéis consultar y podéis descargarlos, incluso la mayoría de los artículos, infografías, puntos de referencia que podéis utilizar y que os animo además a que utilicéis y que se empleen en todos los ámbitos que os parezca conveniente, porque se han hecho para eso, ¿no? Para distribuirlas. Y nada más, esto es lo que os quería contar. Y ahora, pues, si os parece, si tenemos tiempo, pues podemos tener un debate, preguntas, comentarios, lo que os parezca. Muy bien, pues muchas gracias. Algunos estudios sugieren que las inequidades entre hombres y mujeres se exacerbaron durante la pandemia. Y pues obviamente vemos algunos estudios que sugieren que el tema de la violencia familiar aumenta y tal. Quería saber si ustedes tenían alguna información sobre eso, sé que la mencionó, pero no la vi.
Sí, tenemos un análisis de las diferencias de género. Y es verdad que ha habido, vamos a ver, hay aquí dos puntos distintos. Uno es que ha habido un aumento, porque ha habido un aumento de las denuncias, con lo cual ha debido haber un aumento real de la violencia, ¿no? Entonces sí ha habido un aumento de la violencia sobre la mujer, ¿no? La violencia de género, ¿no? Claramente. Ahora bien, en los trabajos que nosotros hemos visto de repercusión, es verdad que las mujeres son las que tienen más repercusiones, pero claro, eso pasa en todos los estudios epidemiológicos. Es decir, si tú comparas todos los estudios epidemiológicos, las mujeres tienen siempre más depresión y más ansiedad, y los hombres más drogas y más alcohol. Claro, no llegan a sobrepasar mucho las diferencias, las cifras de los estudios epidemiológicos. Es decir, quizá el impacto de la violencia no ha sido la que la ha pillado de luego, ha sido enorme, pero no ha sido tan masivo en la sociedad española. También te digo que estos son datos de autoinforme. No son datos de denuncias o datos reales, son datos de autoinforme. Pero bueno, cada uno informa sobre lo que quiere en una encuesta, ¿no? Con lo cual también hay que tomarlo con una cierta precaución. En ese tema que son temas más delicados para que la gente informe en una entrevista. Uno puede decir que duerme mal y tal, ahora si ya te dice, pero tu marido está, ahí ya a lo mejor te paras y no lo cuentas, ¿no? En una entrevista de este tipo. Bueno, pues a lo mejor está pasando eso. Pero es verdad que no hemos encontrado tanta diferencia, alguna diferencia hay, es decir, alguna diferencia se va notando según va pasando el tiempo, la diferencia entre varones y mujeres va aumentando, peor para las mujeres. Pero no en unos niveles tan exagerados, como esperábamos, ¿eh? Nosotros sí esperábamos tener unos niveles más importantes. Bueno, pues no tenemos una explicación clara, es decir, pues las mujeres tienen también más protecciones sociales, más redes sociales, más apoyos y eso probablemente está funcionando. A pesar de que también las mujeres han tenido más carga de trabajo, más carga emocional, más cuidado de los niños, etcétera, que también ha funcionado así. Con lo cual es un análisis más complejo, no es un análisis sencillo. Es decir, bueno, la mujer está mucho peor. No, hay un análisis que habría que analizar. Hay algunos grupos de mujeres que están peor, mucho peor, y hay otro grupo de mujeres que no. Claro, si hace la media, claro, no es lo mismo las mujeres universitarias que tienen independencia económica, que viven solas, no sé qué, que las mujeres sin independencia económica que viven en una pareja de maltratado. No tiene nada que ver. ¿Un tiempo estimado que se pueda? Sí, o sea, en 2 años parece que los impactos del COVID como que bajen, la tasa de depresión o algo así. Bueno, a ver, primero depende que baje COVID. Claro, es decir, si hablamos como si hubiera desaparecido, pero no ha desaparecido. Con lo cual vamos a ver qué pasa. Porque esto mismo pensábamos hace 1 año y pico. Cuando salimos de la pandemia en España y había un ambiente festivo y la gente se iba de vacaciones, pensábamos justo esto. A ver ahora qué impacto tiene. Y volvimos de vacaciones con una ola peor que la primera. Entonces, bueno, con precaución. Yo creo que algunos de estos impactos son para toda la vida. Es decir, haber muerto tu padre y no haberte podido despedir, ni haberle visto en los últimos 10 días que estuvo en el hospital, ni haber sabido algunas personas que estaban en la residencia, ¿y cómo está mi padre? Y tal, llamaban, y después de 20 llamadas le cogían el teléfono y le decían, bueno, pues muy bien, no te preocupes, y a los 20 minutos llamaban, mire, su padre ha muerto. Porque esta enfermedad es así, es decir, la gente fallecía en minutos. Con lo cual, pues esa gente lo tiene que haber sufrido. No cabe duda, es decir, ¿qué pasará con esos duelos? Bueno, pues alguna gente lo irá resolviendo por sí mismo y lo irá asumiendo, otros tendrán tratamiento, y los que no tengan ni tratamiento ni lo asuman por sí mismos, pues probablemente tendrán problemas. Problemas de los complicados, estrés postraumático quizá, trastorno depresivo o consumo de sustancias. Pero esos problemas van a aparecer. Probablemente no va a aumentar la esquizofrenia. Pero los trastornos de estrés postraumático y el consumo de sustancias, sí, seguramente, y la depresión. Y ahora estamos viendo cómo efectivamente, después de 1 año donde los adolescentes y los jóvenes están más afectados, los adolescentes y los jóvenes tienen depresión, ¿verdad? A los 2 años los adolescentes y los jóvenes han suicidios. Claro, tú vas siguiendo la depresión, la gente va estando peor, no hay tratamiento, no hay respuesta, peor, y finalmente, pues efectivamente está muy mal. Con lo cual, eso es probable que siga pasando, ¿no?
grupo por grupo, pues los sanitarios hay estudios ya de seguimiento ahora y van mejorando, pero no mejoran tanto. Es decir, hay que ponerse en la situación en la que estaban. Es decir, en La Paz, a mí me contaron cómo, por ejemplo, en una planta, La Paz es un hospital de referencia en España, ¿no? En Madrid, quizás el más importante. Pues, como en una planta de trastornos normales, donde había medicina interna, que se fue traspasando a esos pacientes a otros lugares y se puso una planta de COVID, sacaban 10 cadáveres diarios. ¿Tú sabes lo que es para un médico tener 10 fallecimientos diarios? Es decir, ni aunque seas forense. No es algo que tú puedas asumir fácilmente. Es decir, bueno, mi trabajo de curar gente se ha convertido en sacar cadáveres, que no puedo almacenar en ningún sitio, porque ya estaban todos los sanatorios llenos. Eso no se puede olvidar en 3 días. Sales y dices, bueno, ¿ves a pasar el COVID? Pues ya no pasa nada, yo ya estoy perfecto y tal. Bueno, hay algunas situaciones muy dramáticas y esas se notarán. ¿Cuánto tiempo? Ya veremos, pero se notarán. Esto es más que todo como una opinión. Entonces, sí, un impacto negativo en cuanto al sistema de salud, principalmente salud mental, pero podemos también decir que esto desarrolló como un impacto positivo, porque pudimos dar cuenta como de los fallos que tenemos, las cosas que nos faltan. Entonces, quiero saber qué opina usted, o sea, como un atraso o un avance. Bueno, primero, es una vergüenza no haber tenido un sistema que diera respuesta a eso. Eso es lo primero. Dicho esto, ahora que ya ha pasado, pues hombre, puede decir, bueno, vamos a ver, ¿hemos aprendido que deberíamos mejorar? Sí. Eso ha servido para aprender que deberíamos mejorar. Ahora bien, te digo yo, en España, por ejemplo, está habiendo todo un debate, como esto ha salido al Parlamento y al debate público. Bueno, hay un debate sobre que tiene que haber más psicólogos en atención primaria, que en España hay 7 psicólogos por 100.000 habitantes, aquí hay 4, creo, entre 3 y 4, pero en los países del norte de Europa hay 20, 18 de media en la OCDE, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos todavía en España muy por debajo en psicología, etcétera, pero también han empezado a hablar grupos psiquiátricos que dicen que es una chorrada y que la verdadera enfermedad es neurológica y que no hay estos determinantes sociales, son, bueno, sí, ayudan en algo, pero lo que sigue importando es la enfermedad física. Es decir, hay una reacción y una contrarreacción, como hay siempre, ¿no? Con lo cual, vamos a ver qué pasa. Siendo optimista, esto va a cambiar. Siendo pesimista, mira, yo estuve en una reunión con el presidente del gobierno de España, con 5 psicólogos y había más, algún psiquiatra, pero muy poquitos, y tal, y presentó un plan, una estrategia de salud mental. Y presenta la estrategia de salud mental, saca allí en una mesa redonda personas afectadas, deportistas, escritores, periodistas, etcétera. Todos dijeron que les habían sacado adelante los psicólogos. Incluso se quejaron de que no encontraban psicólogos en el hospital y tenían que llamar por WhatsApp a su psicólogo fuera del hospital, etcétera, cuando estaban hospitalizados. Y lo que presentó el presidente del gobierno fueron nuevas plazas de psiquiatría infantil, no de psicología. Luego los grupos de poder existen, siguen estando presentes y no van a perderlos tan fácilmente, ¿no? Es decir, bueno, es una oportunidad, pero hay que aprovechar las oportunidades, ¿eh? Y no va a ser jauja. Va a haber que... Si puedo decir una cosa, yo siempre digo a los alumnos que la psicología ha renacido en los momentos más desesperados de la humanidad. De hecho, si la Segunda Guerra Mundial seguramente no hubiéramos desarrollado toda la tecnología de los test, etc. Entonces, ha sido siempre una disciplina de la urgencia, de la emergencia. Cuando se ha necesitado, se ha acudido a la psicología y casi nunca estaba preparada, porque claro, hemos aprendido de esas emergencias. Y yo creo que esta es una situación similar. Hemos aprendido de esta emergencia y efectivamente no estábamos preparados, pero hemos aprendido mucho. Y efectivamente tenemos que pensar que a veces estas emergencias, estas urgencias hacen que nuestra profesión se valore con la sociedad. Sí. Ok, mi pregunta es cómo nosotros, también como propios profesionales, podemos aportar en situaciones como esta y como el gobierno dominicano, o bueno, el sistema de salud dominicano, que yo siento que está relativamente atrasado, puede Pues hombre, la verdad no lo sé, yo no sé cómo está, cómo podrá responder el sistema dominicano de salud, es decir,
yo entiendo que el sistema dominicano de salud mental, bueno, en general, todos los sistemas de salud mental del mundo están peor que los sistemas de salud mental equiparables en sus países. Es decir, podemos pensar en un país que esté muy bien, la salud mental, yo sé, Inglaterra, por ejemplo, está bastante bien. Está en atención primaria, está tal, pero claro, comparado con oncología en Inglaterra, pues es desproporcionado la inversión que hay en un caso y en otro. Y podéis pensar, bueno, es que en oncología, claro, te juegas la vida. Hay más suicidios y más muertes de adolescentes por anorexia que por cáncer, ¿eh? Ahora mismo. La mayor muerte de adolescentes en España ahora es el suicidio. Hasta hace poco eran los accidentes, ¿eh? O sea, no es, hay una inversión desproporcionada en según qué ámbito. La traumatología, por ejemplo, hay muy pocos fallecimientos por traumatología. De jóvenes hay poquísimos, y sin embargo la inversión en traumatología es enorme. Bueno, pues valoramos más unas cosas que otras y eso creemos nosotros es estigma, es pura discriminación, es decir, puro negacionismo de decir, bueno, la enfermedad mental no existe, no es importante, es un problema de la gente, pero bueno, no es muy relevante, ¿no? Eso pasa en todos los países. Aquí probablemente pase más, probablemente la desproporción sea mayor. Pues tendrá que crearse redes de trabajo extendidas en el territorio, redes de trabajo de centros más extendidos. No crear un hospital psiquiátrico, no, eso no es una solución, sino crear una red más territorializada donde toda la población tenga acceso rápido a la salud mental. Tenga acceso rápido a distintos tipos de profesionales, psiquiatras, pero también psicólogos, enfermería, trabajadores sociales, etcétera. Es decir, equipos multidisciplinares que aborden los problemas de ese grupo de población en su territorio y con sus circunstancias. Si eso puede hacerse o no puede hacerse, pues eso cuesta dinero. Es decir, es algo que lo puede hacer con buena voluntad, pero además necesita dinero. Entonces, bueno, pues no sé hasta qué punto el gobierno tendrá como una prioridad en su agenda tener la salud mental como un punto clave. Es verdad que esto es una de las cosas que el COVID ha cambiado en muchos gobiernos del mundo, ¿eh? Es decir, de los que no tenían, os digo, en España hacía 13 años que no se renovaba el plan de salud mental y ahora se ha hecho en unos meses. Es decir, alguna importancia, sí, algo sí ha cambiado. Ahora, ¿cuánto tiempo dure eso o cómo lo vamos a aprovechar en los distintos países para forzar a los gobernantes a que se centren más en eso? Bueno, pues es algo que hay que verlo en cada caso y que yo no lo tengo tampoco muy claro, ¿eh? En cualquier caso, si la población es más consciente de los problemas de salud mental y lo niega menos y habla más entre la población y todo el mundo se va dando cuenta de que hay problemas y que la salud mental existe y que existen tratamientos eficaces y que se puede salir de esto y que en tu familia hay uno y que de fuera en otra familia hay otro y que en tu clase hay dos y que no sé cuántos tal y en tu grupo de amigos uno se suicidó y el otro no sé cuánto, eso irá haciendo que, bueno, pues que la población esté concienciada y que cuando la población está concienciada va exigiendo a sus políticos más cosas y va permitiendo menos que no le atiendan algunos aspectos, ¿no? Es decir, no se irá a atención primaria al médico de familia y pedir un tratamiento psicológico. No lo habrá, pero si no lo pides, nunca lo van a poner. Si la población empieza a pedirlo, pues a lo mejor termina por haber tratamiento psicológico en atención primaria, como ya hay en algunos países. Porque eficientemente para el sistema de salud es muy eficiente psicólogos en atención primaria, es decir, no es por dinero, en este caso es al revés. No es por dinero. El dinero, normalmente, poner psicólogos en una atención primaria reduce el coste en fármacos. Con lo cual, dinero ahorras. El asunto es que dejas de pagar a las farmacéuticas. Y ahí ya sacar vuestras propias conclusiones. Es decir, las farmacéuticas ponen y quitan gobiernos. Así de claro, ¿eh? Con lo cual, si tú les dejas de pagar, pues a lo mejor ellos tienen menos interés en ese tipo de informaciones o de terapias. Bueno, que existan, pero hombre, que no suplanten a las otras o que no reduzcan tanto el gasto. Ahora mismo en España, por ejemplo, el gasto mayor de fármacos es el gasto en antidepresivos, más que antigripales. Pero aquí en Estados Unidos el gasto es en opiáceos, que es ya heroína, es decir, que el gasto es comprar heroína para el dolor. ¿Tienen alguna información tal vez sobre burnout en profesionales de salud mental? Bueno, de salud mental específica no, de salud así tan específico, de salud general sí.
De salud general hay datos muy impresionantes. En nuestra facultad, de hecho, hay un grupo de trabajo que hicieron un estudio sobre burnout en profesionales sanitarios y son datos muy negativos. Es decir, efectivamente existe un cansancio laboral muy importante que está siendo prolongado. Además, en España, en otros países quizá no, en España ha habido una situación muy difícil con los profesionales sanitarios porque se contrataron profesionales hasta por horas para luego, en cuanto pasaban las horas, los despedían y luego los querían volver a contratar y claro, de historias. Con lo cual ha habido ahí un maltrato, en cierto modo, a algunas profesiones sanitarias y eso, pues hombre, efectivamente quema. Ya no solo el cansancio, las situaciones terroríficas y agotadoras, es decir, y luego situaciones muy difíciles, es decir, donde uno que es, yo qué sé, cardiólogo, pues ha terminado en la UCI. Las UCIs, hombre, algo de cardiología hay porque igual que hay algo de riñón, ¿no? Y de nefrología, el trabajo de una UCI es muy especializado y ha terminado con enfermerías que no son especialistas en UCIs y con ventiladores cuando no estaban formados para eso y se han tenido que reformar ahí por la noche mientras estaban en el propio hospital. Ha habido gente que no ha salido de hospital en semanas. Entonces, todo eso quema. Si encima no hay un reconocimiento social, en algunos países, por ejemplo, yo creo que en Francia o en algún país, o en Alemania, les han dado un sobresueldo a todo el personal sanitario por el esfuerzo hecho durante este año. En España no. No solo nos ha dado ningún sobresueldo, sino que a los que eran médicos que estuvieron en la pandemia se les ha despedido en cuanto se ha pasado la ola. Y a los demás se les ha mantenido la situación en la que estaban, o peor, porque tienen menos apoyos y menos medios, ¿no? Con lo cual, pues sí, hay una situación de cansancio. Y en salud mental, que ya se partía de una situación peor, pues la situación probablemente será peor, probablemente. Porque en salud mental ya se partía de una situación mala, así ya éramos conscientes de que la situación no era buena. Después de esto, pues sí hay una situación, es decir, yo en el Hospital del Mar de Barcelona, no, de Vall d'Hebron me parece que es, que es uno de los hospitales de referencia de Barcelona, han sacado la estadística, no es una estadística, son los datos de ingresos, no son estadísticas, son los propios datos de registro. Los datos de registro de ingresos han aumentado, lo que salía antes en la pantalla, un 400%. Y no han aumentado el número de camas ni el número de profesionales. Es decir, los profesionales están trabajando con 4 veces más ingresos que los que tenían hace un año. Y son los mismos profesionales. O menos, porque tienen mucha baja por el COVID. Con lo cual, de vez en cuando siempre hay alguien que se da baja porque tiene que estar en el confinamiento. Y luego ya les quitaban el confinamiento y dijeron que los profesionales sanitarios no tenían que hacer confinamiento cuando estaban positivos. Que simplemente 3 o 4 días y luego volvían. Cuando no tuvieran síntomas, volvían. Pues claro, eso qué más, eso está llevando. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no, con eso le damos las gracias al profesor. Bueno, vamos a muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ya no sé, no nos abrazamos. Ya muchas gracias.